esta reforma al Código de Aguas en la que se establece la prioridad del agua para el consumo humano. Entonces, quiero explicarme bien. Antes del 2022, los derechos de aprovechamiento de agua no importaba en el fondo a qué se destinaran. En el fondo usted era dueño de un derecho de aprovechamiento consultivo de tipo permanente. Bueno, lo podía usar para producir en la agricultura o lo podía usar para otra actividad. Y nadie tenía el derecho de decirle nada. Usted era dueño de tomar esa decisión. Y tanto es así que en el fondo si había agua o derechos de aprovechamiento para consumo humano, para la bebida, tenía desde ese punto de vista el mismo tratamiento que un derecho de aprovechamiento para la agricultura, por ejemplo, o para el turismo, para otras actividades. Tenía el mismo tratamiento. Lo que hace el Código de Aguas del año 2022 es establecer como prioridad el consumo humano, lo que le llaman la prelación, poner primero. Algo que está sujeto a prelación es algo que está sujeto a un orden. Ya. El orden, la prelación que está establecida en el Código de Aguas nuevo, dice consumo humano y saneamiento primero. ¿Ya? Consumo humano y saneamiento quiere decir el agua para la bebida y el agua para el tratamiento y el tratamiento de esas aguas. ¿Ya? Y por lo tanto ahí metemos al tiro, para dejarlo claro, consumo urbano, o sea, la empresa sanitaria, en nombre regional, Aguas del Valle, y todos los APR. Esos dos son ahí consumo humano. En segundo lugar, aparecen en la prelación los servicios ambientales. Esto quiere decir, por ejemplo, un humedal, una zona donde hay un bosque nativo, donde hay desarrollo de vegetación nativa, que está reservada, que tiene algún nivel de protección ambiental. Eso también es parte de la prelación. Y al tiro. Y en tercer lugar, aparecen los otros usos. Dentro de esos otros usos aparece fundamentalmente la agricultura, pensando en la alimentación, en la agricultura que provee alimento, principalmente. Posteriormente todos los otros usos, ¿ya? Dicho esto, significa que a partir del año 2022 se necesita establecer una norma, una manera en la cual se gatilla la prelación. O sea, la prelación no empieza el día que se aprueba el Código de Aguas. La prelación empieza cuando hay un paso administrativo previo. Ya. ¿Cuál es ese paso administrativo previo? Tiene que haber declaración de escasez de agua. Tiene que haber una declaración de escasez. Esa declaración de escasez la establece el Estado, no la establecemos nosotros. ¿Cómo la establece el Estado? A través de un documento que se llama Decreto de Escasez. El decreto de escasez existía antes del Código del 2022, pero antes solo gatillaba, por ejemplo, la facilidad del acceso a recursos, facilitaba la ejecución de presupuestos por parte del Estado para ayudar a las personas en condición de sequía, que estaban complicadas. En el fondo, aportaba subsidios, ese tipo de cosas. Entonces, las personas, entre comillas, veían con muy buenos ojos los decretos de escasez porque gatillaban apoyo, ayuda. Hoy día, el decreto de escasez gatilla primero el 314. Al tiro. Se aprieta el botón del 314 con el decreto de escasez. Si no hay decreto de escasez, entonces opera el sistema como si no hubiese prelación, como era antes. ¿Ok? Entonces, cuando primero se necesita decreto de escasez. Acá, antes, el decreto de escasez duraba 6 meses y no era prorrogable, había que dictar otro nuevo. Ahora, el decreto de escasez dura 12 meses y es prorrogable. ¿Ok? Lo segundo, acá es necesario, se exige
un acuerdo de redistribución. Lo van a empezar a escuchar como ADR, acuerdo de redistribución. Entonces, tema 1, decreto de escasez. Si hay decreto de escasez, entonces debe haber un acuerdo de redistribución, ADR. Esto es re complicado, ¿eh? El tema del decreto, del acuerdo de redistribución, porque si no lo hay, significa que los dueños de los derechos de aprovechamiento a través de sus organizaciones de usuarios no se pusieron de acuerdo en cómo iban a cumplir el 314, o sea, cómo van a dar cumplimiento a la priorización del agua para la bebida. Eso es en concreto, bien simple. Si no se pusieron de acuerdo, entonces interviene la DGA. Así de claro. No existe el color gris. ¿Es negro o es blanco? Blanco quiere decir que nos pusimos de acuerdo. Acuerdo de redistribución. Negro quiere decir que interviene la DGA. ¿Cómo interviene la DGA? Desde su escritorio, a punta de puros memos. Manda carta y dice: ciérreme la válvula del embalse La Paloma, ábrame la compuerta del tal, entre tal día y tal día reparten tal sección, entre tal otro día y tal otro hágalo de esta manera. Así lo hacen. Y en el fondo la organización tiene que solo ejecutar lo que la DGA le está diciendo. ¿Se entiende? Ya, esto fue lo que le pasó a la organización en el mes de mayo de este año. Eso fue. En el fondo la intervinieron. La intervino la DGA porque consideró que no se estaba cumpliendo el ADR. Entonces, vamos en tres cosas. Decreto de escasez, acuerdo de redistribución, seguimiento del acuerdo y por lo tanto asegurarse que se está cumpliendo. Si no se cumple el acuerdo, la DGA interviene y opera de verdad con facultades de vigilancia, para que se entienda bien, de fiscalización. La DGA se transforma en un organismo fiscalizador y por lo tanto va, revisa, mira, se mete, etc. Después, una tercera cosa que aparece es que se pueden habilitar lo que se llaman autorizaciones temporales. Me explico. Antes había unos derechos que duraban un tiempo. En el fondo una comunidad estaba media afligida por agua y conversaba con la DGA, hacía las solicitudes y finalmente la DGA se allanaba a habilitar, qué sé yo, un par de pozos acá, dos por allá, y los abría y permitía que la gente extrayera agua a partir de esos pozos y pudiera en el fondo sacar la temporada. Y eso, que era a través de lo que se llamaba derechos provisionales, funcionaba. Pero ahora eso sigue vigente, pero ha entrado en desuso y fue reemplazado, a mi juicio, esto es una cuestión que estoy diciendo yo, por autorizaciones temporales. ¿Qué son las autorizaciones temporales? Son solicitudes que aprueba la Dirección General de Aguas para habilitar la extracción de agua de otra fuente, a partir de otra fuente. Por ejemplo, se hace un pozo porque un APR está afligido, está complicado, se hace un pozo ahí, en el río abajo. Ese pozo se deja totalmente habilitado y esta temporada estuvo bien, qué sé yo, le ponen un tapón. El próximo año está complicado, se le saca el tapón, se autoriza temporalmente su uso y con cargo, así se dice, con cargo al decreto de escasez se puede extraer 3 litros por segundo, 5 litros por segundo, 1 litro por segundo, lo que se haya solicitado para eso. Se saca, se ponen las bombas, todo eso ya no es un problema de la DGA. La DGA lo único que hace es dar la autorización. A mí no me gusta, para decirlo también, a mí no me gusta, pero es lo que opera. Eso está así ahora, así es la ley. Entonces, con las autorizaciones temporales, se arma también, a mi juicio, un pequeño desorden. Conozco casos ya en los que, por ejemplo, una organización
o una APR solicita a la DGA una autorización temporal para uso para el consumo humano, por ejemplo, de 5 litros por segundo en el río en tal lugar. La DGA lo aprueba y la Junta de Vigilancia respectiva tiene que disponibilizar esa agua en ese lugar. No significa que tenga ni que hacerle una bocatoma ni nada, sino que en el fondo, si la APR lo necesita, tienen que estar esos 5 litros. Hasta ahí suena bonito. La pregunta es quién pone los 5 litros. Y en el fondo, para ser claro, se descuentan del total. O sea, si por ejemplo, por el Cuyano van pasando 1000 litros, de esos 1000 litros se sacan esos 5 litros, se ponen para esta solicitud de autorizaciones temporales, y los 995 que quedan se dividen en el resto. ¿Me entienden? Entonces, en el fondo, los que son dueños de los derechos son los que están poniendo el agua. Así funciona. ¿Se entiende? No es agua que le sobre a nadie. Es agua que la ley mandata que apoya a través de autorizaciones temporales. Entonces, en el fondo, de alguna manera, es agua que se está sacando de una cosa para ponerla en otra. Bien claro. ¿Ya? Otra modificación que hubo, que es bien importante, es que cuando hicieron la ley, la modificación del código del 2022, se les quedó, por supuesto, a los diputados y senadores en el camino, y al Ejecutivo también, se les quedaron las obras de almacenamiento. Y hasta antes de mediados de este año, no se podían meter en los embalses. No podían meterse en el régimen de distribución de agua de los embalses. Bueno, allá fueron, hicieron la modificación a la ley, y hoy día sí se pueden meter con esta lectura: las obras de acumulación de financiamiento público de administración no estatal, por ejemplo. Eso a ustedes les suena, ¿no? Se llama embalse La Paloma. La ley fue hecha para eso, está claro. Porque todos los demás, en el fondo, está claro que todavía el Estado no lo suelta. Por ejemplo, La Paloma es una obra del Estado que la están administrando los privados. Pero en el fondo, con esta modificación a la ley, el Estado se mete en el cómo se va a distribuir esa agua. Antes de esa fecha no se podía hacer. Hay otros ejemplos, por ejemplo, Recoleta y Cogotí son embalses que se traspasaron a los privados, son dueños los privados. Pero ahí hay una doble lectura, porque el Estado dice: pero yo he puesto plata en esta obra, yo puse plata de subsidio para el arreglo de las válvulas o qué sé yo. Entonces, dado que tengo plata, puedo intervenir. Estamos, por ejemplo, con el embalse Corrales en Choapa, la misma situación. Tenemos al fisco metido adentro, diciendo cómo se debe distribuir. O lo hacen de una manera más sutil, ¿eh? En el fondo, esperan que uno les proponga y ellos aprueban la forma, y si no les parece, lo devuelven. ¿Entienden? Ya. ¿Cómo se ha hecho hasta la fecha? Lo que se hace, por ejemplo, voy a contar el caso del embalse Corrales en Choapa. Ya. En el caso del embalse Corrales, tiene 1,4 millones de metros cúbicos de volumen muerto. Debajo de las últimas válvulas, 1,4 millones de cubos. Y sobre eso, dicen, tiene que haber 500.000 metros cúbicos para consumo humano de los comités de agua potable rural. Ahí hay 500.000 metros cúbicos garantizados. Entonces, 1,5 millones más este medio millón de metros cúbicos son 1,9 millones. Significa que de los 50 millones de capacidad del embalse Corrales, hay que descontar esos 1,9, porque en el fondo no están disponibles, son para el agua potable, son para el consumo humano. Uno tiene que sacarlos de la regla. Así opera en el caso de Choapa. Además, en el caso de Choapa, se garantiza el consumo humano de la siguiente manera. Los derechos de aprovechamiento de aguas del valle, en el caso de Choapa, no se prorratean, no se desmarcan, funcionan al 100% siempre, cuando hay decreto de escasez, ¿entienden?
Por ejemplo, Aguas del Valle tiene 115 acciones en el río Choapa, 115, en 2 puntos de toma. En esos 2 puntos de toma está aprobado que ellos pueden sacar 115 litros todo el rato. Si los necesitan. Si necesitan 90, sacan 90. Si necesitan 80, sacan 80. Pero no necesitan pedirle a nadie un desmarque más grande porque tienen aprobado el 100%. ¿Se entiende? Pablo, buenas tardes. Hola. La consulta es la siguiente, que habla de 105 o 115 litros. Esos 105 o 115 son de uso continuo permanente. Sí, es un derecho permanente y consultivo de Aguas del Valle. La otra consulta es la siguiente, también habló de los pozos. Sí. Bueno, soy presidente de la PR de Raúl, la consulta es, hay una provisión también y muy importante de lo conocer y creo que este es el estudio. Hasta el momento son 200 metros a la redonda, una provisión de cero pozo. No. No. ¿O aumentó? Es mucho más grande. Vamos a hablarlo. Viene. Entonces queda claro el tema de los embalses, ¿cierto? Entonces hay 2 cuestiones. Una, los derechos de aprovechamiento. Una medida es que los derechos de aprovechamiento destinados al consumo humano podrían no desmarcarse ni prorratearse en el fondo. Siempre operan al 100% cuando hay decreto de escasez. 2, dentro de los embalses se puede guardar agua y reservar esa agua para consumo humano y separarla de la otra. ¿De acuerdo? Bien clarito. Lo otro es que, aquí están, voy para allá. Lo otro es que hay una cosa que se llama radio de protección, ¿ya? Que es el radio que está en el entorno de un pozo. Cualquier pozo que tenga un derecho de aprovechamiento constituido tiene un radio de protección al tiro, así por ley casi, de 200 metros, ¿ya? En el cual otro no puede venir a hacer un pozo adentro de esos 200 metros. ¿Estamos? En el caso de los APR es 500 metros. 500 metros sin decreto de escasez. Sin decreto de escasez. Con decreto de escasez es 1 kilómetro. 1000 metros. O sea, si hay un pozo aquí de una APR y hay decreto de escasez en un radio de 1 kilómetro, no se pueden constituir ni hacer otras perforaciones ni hacer otros pozos. ¿Entiendes? Ya, esto es bueno y malo. Tiene un problema. En valles chiquititos, cuando uno piensa esto para Talca o para Concepción o para Chillán, está bonito porque los valles miden 10 kilómetros de ancho. Pero acá, esto mide 500 metros, mide el ancho del valle. Entonces uno va cerrando la posibilidad para sus propios usuarios de tener autorizaciones temporales en algún lugar, porque en el fondo le puso un radio de protección a la PR. Pues entonces en el fondo, ¿cuántas bocatomas hay alrededor de una PR? Está lleno, está todo el rato lleno de bocatomas. Entonces uno va coartando la posibilidad, va cerrando la posibilidad de tener acceso a autorizaciones temporales en momentos complicados. ¿Ya? ¿Protege a los APR? Sí, pero también cierra puertas. O sea, claramente estaba hecho para proteger el consumo humano, pero eso genera también un problema en la producción, porque en el fondo las otras personas también necesitan hacer otras cosas. Las personas no solo toman agua, digamos, es más que eso. Ya, ¿cómo se declara la escasez? Se debería declarar de manera objetiva. Ya. El primer análisis es una cosa que se llama índice de precipitación estandarizado, una segunda que se llama índice de caudal estandarizado. El tercero es la evaluación si hay efectos sobre el consumo humano, que lo establece la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y el cuarto es que la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas diga, ¿sabe qué? Tengo tantos APR con problemas. Entonces, por un lado, si hay un problema de precipitaciones, o sea, llovió poco, pero si el año pasado llovió mucho, puede ocurrir la contradicción de que no sea declarado zona de escasez porque las precipitaciones del año pasado fueron muy abundantes.
¿Ok? Lo contrario, vamos al caudal. Puede el año pasado haber llovido súper poco y este año tener mayores precipitaciones y un caudal más grande. Como se analiza el periodo para atrás, que es más largo, no es suficiente el aumento de caudal para cambiar la condición de sequía. Eso es lo que nos pasó acá. Entonces, en el fondo, sí, llovió más, sí, aumentaron los caudales, pero ese aumento no es suficiente para que cambie la condición del decreto de escasez. Y por eso hay decreto de escasez acá. Ahora, hay otro caso, Choapa. En Choapa llovió muchísimo más que lo normal. Los caudales están por aquí arriba. De hecho, hoy día hay una prorrata de 100%. Llevan 2 meses con prorrata 100%. Bueno, la pregunta es ¿por qué hay decreto de escasez? Y la razón es que el efecto en la agricultura era muy importante y lo segundo era que había algunos APR que no tenían suficiente abastecimiento para la población. Entonces se decretó la escasez. Y hoy día ocurre una cuestión media ridícula, es que el río va de lado a lado, de color chocolate, y hay decreto de escasez. Entonces el sistema tampoco es lo suficientemente inteligente a mi juicio para tener una flexibilidad que permita adaptarse también a estos cambios de más corto plazo. ¿Por qué? Porque al final operamos siempre por predicciones. O sea, nosotros funcionamos a 6 meses de predicción, a 8 meses de predicción y nos podemos equivocar. Y haber pronosticado algo más chico de lo que de verdad ocurrió. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a Choapa? Más a considerar ahí el decreto de escasez. Así es. El Ministerio del Interior contratar camiones activos para llevar trabajo de nada. Entonces, si no tienen el decreto de escasez, no pueden. Entonces la flota y no llegarían a todas las localidades que hoy día reparten los camiones activos. Ahora, ahí también hay una cuestión que es bien importante. Miren, para ir más rápido, miren. No es necesario verlo. Todo lo que está amarillo, acá están los años. Esto del año 2008 hasta el 2024, todo lo que está en amarillo es con decreto de escasez. Y todo lo que está acá son las comunas de la región. Entonces, en el fondo, lo que esta cuestión dice es que la región ha estado entera todo el tiempo en decreto de escasez, desde esas fechas. ¿Qué dice esto? Dice una cosa también, que es una información que es más o menos obvia, pero que es importante. Los decretos son comunales. La unidad más chica de resolución del decreto es la comuna. Y de comuna sube a provincia. ¿Por qué? Porque necesitan un aparataje administrativo del Estado que se haga cargo de administrar el decreto de escasez. O sea, la provisión del agua, la distribución de los camiones aljibes, todo eso no funciona así nomás, sino que en el fondo tiene que haber una organización del Estado. Es por eso que lo hacen comunas y después cuando ya son muchas las comunas se pasan a provincias. Y si son la mayoría de las provincias, la región entera. Así opera. Entonces como que uno no se puede arrancar. El sistema no permite que uno diga, mire, ¿sabe qué? En realidad es la zona que está bajo la Paloma o 5 kilómetros arriba de Paloma y lo que está de ahí para arriba está perfecto. No se puede. No es flexible el sistema, no permite hacerlo. Y a mi juicio debería poder hacerlo. Bueno, súper importante, el acuerdo de redistribución, que es aquello que tienen que ponerse de acuerdo los usuarios. Yo les daba ejemplos, guardar agua dentro del embalse para el agua para la bebida, de tal manera que evitemos que ustedes tengan que estar turnando agua para Ovalle, por ejemplo, durante el verano, y que en el fondo Ovalle se las arregle con el agua que tiene almacenada. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Eso es parte del acuerdo de redistribución y tiene que quedar escrito. Y eso tiene que aprobarlo la asamblea. La DGA también permite que lo apruebe el directorio, pero en mi opinión es relevante que lo apruebe una asamblea. Esa aprobación del acuerdo de redistribución tiene 17 puntos, es así una cuestión. A uno le piden el agua que entregó por los canales, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer. Piden la distribución
de todos los meses, de todos los canales. Hay que hacer informes cada 15 días y cada 30 días de la distribución del agua. Entonces, le traspasan a los privados también una responsabilidad enorme para llevar adelante en el fondo ese acuerdo. Y es re complicado porque en el fondo, además de estar haciendo lo que tienen que hacer habitualmente, tienen que andar rindiendo cuenta a la Dirección General de Aguas, que fiscaliza que lo que dijo que iba a distribuir lo haya distribuido. Entonces es un lío, son 17 puntos. Por eso nosotros vemos ahí una relación en el fondo con las buenas prácticas de gestión hídrica, porque las buenas prácticas, si estuvieran implementadas, permitirían facilitar mucho este proceso, ¿eh? Y lo harían más transparente. Eso.